Seguimos acá en Cadena Nacional y estamos conectados también con nuestra, ya lo sabes, con nuestra constitucionalista. Estamos con Leslie Sánchez, @Leslie_Sánchez, abogada constitucionalista, académica de la UDP, de la UAH y ahora también nuestra profesora, nuestra maestra superior. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y siempre tenemos como unos minutitos de conversa previa para ver cómo van entre algunas, no sé, algunos problemas, disquisiciones, situaciones que se dan en la convención. Y partamos por la cuña de Jaime Baza, que el fin de semana dejó la tole-tole en Tolerancia Cero. Sí. En la cual él dijo que, ¿cómo era exactamente? Bueno, no la tengo exactamente acá, pero si gana el rechazo vamos a tener una crisis política y social importante. Sí, me parece aventurado plantearlo así. ¿Ya? Siempre supimos que este proceso constituyente implicaba un plebiscito de salida cuyo resultado puede ser aprobar o rechazar. Todo también hacía intuir que probablemente la inclinación hacia la apruebo era mayor en razón del mismo plebiscito de origen, ¿cierto? ¿Ya? El 80-20. Sí. Pero eso no es determinante. La ciudadanía toma sus decisiones y sus conclusiones en razón de múltiples factores. Puede que hoy las encuestas, ¿cierto?, también estén equivocadas, pero algo está pasando y que el rechazo está tomando, pareciera, que fuerza. Entonces, frente a esto, creo yo que particularmente quienes nos dedicamos a esta área, incluyendo obviamente al colega Baza y sobre todo por su rol en la convención, que ha sido fundamental, creo que debemos llamar un poco más a la mesura, a la tranquilidad, a decirle a la ciudadanía: el proceso no ha finalizado, el texto no está concluido. Me parece, como te decía, aventurado decir que apruebo o rechazo hoy cuando ni siquiera hemos terminado, ¿cierto?, de comprender las transformaciones que vienen. Tiene que haber un plazo de información, divulgación del contenido, diálogo ciudadano, y luego de aquello tomaremos las decisiones. Y yo espero que en un país democrático como este, el resultado que haya se respete y que nadie haga llamados, ¿cierto?, a futuras convulsiones sociales. Eso es lo que te iba a decir. O sea, si se rechaza es porque la mayoría quiere seguir con la Constitución que estamos, po. Por supuesto. O sea, digo, esa es la ley de la, como que ese es el acuerdo democrático, ¿no? Por supuesto. 50+1, digamos. Para, o sea, si para no estamos eso, de acuerdo con... Para eso siempre se estableció tanto el mecanismo de entrada como de salida a través de un plebiscito. Y recordemos además que el plebiscito de salida es con voto obligatorio. O sea, también podemos desde ya, ¿cierto?, plantear la posibilidad de que participe incluso mucha gente en el plebiscito. Por supuesto que sí. Entonces, el resultado que sea, como siempre, hay que respetarlo. Ya, ¿qué otra de las cosas también están como son novedad? Acabas de decirnos que hay una modificación del reglamento, otra modificación del reglamento. Sí, ya, a ver. Se ha vuelto hoy día a modificar el reglamento, pero esto también es propio de los breves tiempos que le van quedando a la convención. ¿Ya? Le quedan exactamente 76 días. Y en 76 días tenemos además 3 grandes hitos. Uno, terminar el documento, obvio, terminar el texto constitucional. La comisión de armonización, que tiene que como hacer fluir y dar una unidad armónica, ¿cierto?, a este texto. La comisión que se acaba de crear, ¿cierto?, una especial con un número de 33 miembros que tiene que ir preparando las normas transitorias. La semana pasada ya comentamos que según todo lo visto hasta ahora no hay Senado. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se transita del Senado a la Cámara de las Regiones? Y eso va a requerir muchas normas transitorias que nos van a señalar cómo, en cuánto tiempo, en cuánto plazo, los derechos de los trabajadores del Senado y trabajadoras, etcétera, etcétera. Y entonces crean esta comisión que va a funcionar paralelamente a las comisiones y probablemente paralelamente a la de armonización, pero que tiene que finalizar antes que la de armonización, porque ella es la que tiene que generar, como te digo, este conjunto completo y que suene bien, que se lea bien y se entienda bien. Ya, para que entendamos, existe en el fondo el grupo de armonización, ¿sí? Sí, 40 miembros. ¿Que todavía no están electos? No, todavía no están designados. Ya, que ahí la gente yo creo que está sacando cuchillos. Yo creo que ya hay varios que se están postulando, sí, están pidiendo que los patrocinen. Exacto. Sí. Y hay unas modificaciones transitorias que son claves, porque en el fondo, ¿cuánto se va a demorar esto estar en régimen? O sea, piensa que están redactando hasta hoy grandes modificaciones al Poder Judicial, grandes modificaciones al sistema político, grandes modificaciones al sistema de derechos, pero que lo vamos a ver hoy. Pero todos lo que quiero entender es,
una vez hecha la cuestión de armonización, digamos, ¿no es cierto? Tienes el texto final. ¿Va a ir de nuevo al Pleno y va a ser votado por los 2/3 del Pleno? Sí, sí. ¿Las sí. normas transitorias también tienen que ser Sí. votadas en el Pleno? Sí. ¿Y van a ir y venir 1000 veces? O sea, eso no lo sabemos, de que tienen que ir a Pero no votación. se sabe cómo van a ser votadas. O sea, debieran respetar los 2/3 siempre. Ya, pero si son rechazadas, Van a tener que hacer una propuesta mejor. ya, pero eso Sí, tiempo. no, pueden ir y volver. Esto sí, es un lío, sí, o sea, que siempre. las transitorias se tengan que votar igual, porque las transitorias, ¿cuántas podrían llegar a ser? Yo creo que van a ser muchas. ¿Pero cuántas? 60, 100. Indeterminado, muchas. Piensa que por cada poder del Estado hay que generar todo un sistema de transición. Por eso que en el fondo las transitorias, que ahora no lo podemos medir, son muchas normas. Muchas, sí, Si van a muchas. tener la misma lógica que lo que estamos tratando, cada una de las normas, es decir, que son aprobadas por 2/3, más del 50, si tienen más del 50, vuelven a comisión y pueden ser cambiadas y volver, no entiendo a qué hora lo van a hacer. Por eso es que se aprueba la modificación del reglamento para que funcionen de forma paralela. Igual no con van a esto, alcanzar. con esto no quiero decir que va a alcanzar, Ya. pero a lo menos están adoptando algunas medidas. Otra cosa muy chica antes de traer la pizarra. Hay algunos que han dicho, Yoyan creo que dijo en una entrevista, que el texto no está listo. ¿Tú crees que eso podría pasar? O sea, yo creo que los convencionales están haciendo lo humanamente posible por tener el texto No, ya listo, sí, pero- pero obvio que puede ocurrir si con la dilatación que hemos tenido entre los rechazos a informes completos, la redacción nueva, el ir y venir, como tú bien dices, de las normas, súmale las transitorias, súmale la discusión que va a haber en la de armonización, siempre está el riesgo inminente y creo que aquí lo hemos planteado antes, que a mí me parece, y esto es una opinión muy personal, es que creo que uno de los temas que nadie ha querido enfrentar es la prórroga del plazo. Y creo que debiéramos ya empezar a cuestionarlo, no ahora, sino que hace rato, porque esto ya se Pero complejizó. nadie quiso. Bueno, ya, traigamos la pizarra, porque eso no lo vamos a disolver ahora. Bueno, lo vamos a resolver, no disolver, resolver. ¡Ah, pum, pa! Espérate, está por acá, ¿no? Oye, ¿es por ahí o no? Ahí está, ¿está bien? Chicos, Ya, hacia adelante, ahí. parece que ahí Yo ya también estamos. adelante. Ahí Ya. estamos, ¿sí? Sí, Ya. Ayer fue gran, la gente lloraba en la convención, se abrazaban. ¿Es verdad tanto amor, tanta fascinación por los derechos fundamentales, por estos derechos que fueron aprobados? ¿Es así o no es así? a ver, convengamos que estamos frente a un tema relevante, pero No es tampoco para creo llorar. yo que puede ser lo que han dicho muchos convencionales de que este es el corazón de la Constitución. O sea, todos los temas han sido para los convencionales el corazón de la Constitución. Me parece que Muy no exagerado. es, sea, un poquito exagerado. Son un poco yoyones. Sí, yo creo que el corazón de la Constitución, siempre va a ser el sistema político, porque toda Constitución como objeto de nacer y existir es dividir el poder, regular el poder. Ya. Pero una tendencia muy propia latinoamericana, ¿cierto?, es hacer el famoso catálogo de derechos. ¿Ya? O sea, cuáles son los derechos que vamos a contemplar y cómo los vamos a regular y cuál es el compromiso que adquiere el Estado respecto de estos derechos. ¿Ya? Todo esto siempre está enmarcado, y porque también la felicidad y la celebración máxima, porque acuérdate que ya tenemos un Estado social y democrático de derecho. Ya. Y eso, por cierto, que le impone al Estado un deber diferente, ¿ah?, respecto de la millonésima de derechos que puedan seguir estableciendo. Lo más significativo es que ayer se aprobaron derecho a la vivienda, que una innovación, no está en el actual texto, el derecho a la seguridad social como tal, no como hoy el sistema previsional que tenemos de capitalización individual, ¿cierto? Se habla de un sistema de seguridad social, el derecho a la educación, que lo tenemos, pero hoy se consagra de una manera distinta, derecho a la salud, y este lo vamos a dejar al final, ¿te parece? El derecho al agua. ¿Cuál es, digamos, lo vamos a dejar acá con este, que también es una innovación? El reconocimiento de los cuidados y toda la economía del cuidado, que para el mundo del feminismo es tremendamente relevante. ¿Dónde está lo importante? Es que en la convención se acordó que la mayoría de estos derechos van a ser un sistema. Se va a generar, ¿cierto?, un sistema nacional de salud, de seguridad social y todo. Y estos que están acá son los principios que van a fundar este sistema. Entonces, primero, universalidad, porque debiera tratar de abarcar a toda la población. Solidaridad, y esto es muy importante, porque todos estos derechos, la gran pregunta que se hace siempre la gente y en general, ¿cierto?, la mayoría de todos nosotros y nosotras es ¿cómo se van a garantizar?
¿realmente yo voy a tener una pensión específica, un derecho a la salud o la educación distinto? Bueno. Entonces los vamos a dejar aparte porque los vamos a tratar aparte y al final de esto solo es importante. Entonces, la pregunta es, todo depende de los modelos que se diseñan. Porque se mandata crear un modelo nuevo de salud, un modelo nuevo de pensión, un modelo nuevo. Perfecto, con estos principios, perfecto. Pero lo que ocurre es que siempre que estemos entre el Estado Social y Democrático de Derecho y este tipo de modelo, tiene que haber solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que pagar más si queremos que estos derechos se materialicen. Siempre hablamos del Estado como un ente externo, como una cosa que purula, ¿cierto?, en el mundo chileno y que está obligado. No, el Estado no es más que el conjunto de los habitantes de la República. Somos tú, yo y todos quienes hoy día nos pueden estar viendo y los 18 millones de chilenos y chilenas. Por lo tanto, que esto se ejecute depende, evidentemente, de una ley que lo materialice, pero ¿cómo lo pagamos? ¿Cómo lo pagamos? Es solidario. Tú vas muy rápido para mí. Lo que yo entiendo que cambió y de alguna manera como para bajar esto, porque ¿qué es lo que es importante? El derecho a la vivienda y el derecho a una vivienda, digamos, digna, ¿no es cierto? Eso significa que mañana, que una vez aprobada la Constitución, todos aquellos que son allegados, que están viviendo, ¿van a poder reclamarle al Estado una casa? Reclamarle sí, obtenerla no. Ya, es que porque finalmente aquí se ha puesto, mira, yo creo que aquí se ha puesto el salvavidas de la convención. Voy a ser bien crítica aquí, esto es una opinión personal. La convención ha creído que después de muchos ires y venires, desajustes y desajustes, de esta mala sensación que se está creyendo, se ha colgado de esto como un súper gran triunfo, ¿no es cierto? Porque también es un cambio de mirada, lo que tú decís. No todas las constituciones en el mundo, esto yo lo aprendí de ti, considera los derechos sociales. Los derechos sociales, más bien, son de corte europeo, ¿no es cierto? Eso claro, el catálogo, o sea, tener un listado. Tener un listado muy latinoamericano, en realidad. Ahora, el listado no significa necesariamente que lo vamos a tener, pero ¿qué es lo que significa? Que nuestra Constitución del 80, centrada, y aquí ayúdame si es así o no, con la mirada de la Constitución del 80 es como las libertades individuales. El individuo estaba en el centro de todo. Se había construido todo para el individuo, para las libertades, sobre todo la libertad de emprender, etcétera, etcétera. Entiendo que estamos construyendo una Constitución donde el centro ya no es solamente mi libertad individual, sino que más bien es una idea como de lo colectivo, ¿no? Que estamos todos en un mismo bote. Exacto. ¿Eso es? Pero, ¿es más allá de eso? ¿O no es mucho más tampoco? O sea, es eso, es simplemente pero yo miro el conjunto, claro, yo miro el conjunto y este conjunto va a tener que aportar para que esto se materialice. ¿Con qué? Básicamente con dinero. Si este Estado no tiene una billetera fiscal, digamos, extensamente, digamos, llena de recursos como para poder decir mañana sí, yo le aseguro una casa, como tú dices, a cada persona, o le aseguro una pensión digna a cada ciudadano y ciudadana, o realmente los colegios van a ser de la misma categoría, la misma calidad y todos los niños y niñas van a tener la misma calidad educativa. No. Evidentemente que no. Y decir lo contrario, como tú bien dices, sería hacer casi una publicidad engañosa de lo que realmente es un proceso constituyente y lo que realmente es una constitución. Lo único que está haciendo es cambiar el foco, como tú dices. Ya no es problema suyo en términos individuales, ahora es un problema de toda la sociedad, cómo resolvemos esto. Ya, pero esto puede generar, ¿te ocupa o te preocupa que genere una falsa expectativa? De que la gente crea que, porque hablemos, por ejemplo, vamos al derecho a salud, porque ahí sí hay un cambio que era más o menos simple, digamos, que lo que yo entendí que se aprobó es que vamos a aportar, los que están contratados y que aportan, o los que boletean y aportan, porque hay un tercio de la población que no aporta nada porque está fuera del sistema, hay que decirlo, hablando de la plata que te ocupa, digamos, de bajar esto. Sí. Que aportamos un 7%, unos a ISAPRE y otros a la salud pública. Ahora vamos a aportar supuestamente todos a una cosa común, donde vamos a tener todo como un básico asegurado. Y las ISAPRES, como tal, no desaparecen, pero existirían como una suerte como de seguro. Creemos, porque tampoco sabemos. Estoy haciendo una idea, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Van a dejar de que yo puedo ir ahora entonces a atenderme a la clínica Las Condes? No. Ya. Oye, para que no nos hagan bullying, sabemos que ese tilde no va ahí, ¿ah? No, porque lo que pasa es que esto está, se nos fue. Ya sí, se nos fue, para que no nos hagan bullying por redes sociales yo también solamente. Estaba muy nerviosa. Sí. Oye,
No, por supuesto que no, y como tú bien dices, en el fondo yo creo que tu pregunta es la que muchas personas están pensando, y por eso es bueno también aclararlo, y tampoco se trata de ser una persona negativa, ni que le esté bajando la expectativa a la ciudadanía, ni tampoco a los convencionales, sino que una cuota también de realidad. ¿Esto va a cambiar el sistema de cómo se van a otorgar estas prestaciones? Sí, mandata a cambiarlo. ¿Cómo? Va a depender de una ley. Esa ley, ¿cuándo va a salir? No lo sabemos. Lo único que sabemos y lo único que yo creo que sí es importante destacar es que a lo menos sentaron los principios de esa ley. Y esa ley tiene que tener estas características, ¿ya? No puede no tenerlas. Y la más relevante es la solidaridad, e insisto, porque eso significa que todos y todas vamos a tener que contribuir económicamente, ya sea a través de impuestos u otro tipo de tributos, a que estas cosas se paguen. Porque esto va a implicar un gasto adicional. Y por lo tanto, digamos, va a generar todo un movimiento legal y de políticas públicas que hay que generar. Y yo creo que toda esta transición, quizás me aventuro y pido disculpas si me equivoco, yo creo que esto es por lo menos para 10 años. 10 años. Por lo menos creo yo que todo debiera terminar de ejecutarse o llevarse a la práctica aproximadamente dentro de 10 años. Ya, yo quiero que entremos al sistema de seguridad social, ¿puede ser? Sí. ¿O no quiere entrar a ese? No, es que creo que hablando de estos principios y diciendo esto, creo que ya estamos. ¿Podemos entrar a esto? No, por eso yo creo que ya lo dijimos, los elementos fundamentales. Es que el tema de la inexpropiabilidad, ese es el tema, que es como tú, anótalo porque tú eres la profe. No, si te entiendo lo que quieres decir. El tema de la inexpropiabilidad que ha generado los fondos de pensión. Revuelo. Yo quiero saber, yo quiero por fin entender, porque todavía no entiendo, que son inexpropiables o no según la discusión que está en la Convención Constituyente. Yo entendí que ayer se desechó una indicación que había puesto alguien de la derecha, que los fondos sean inexpropiables. Estamos hablando de la Convención, ¿ya? ¿Me puedes explicar qué pasó? Sí, lo que pasa es que aunque estemos siempre en la Convención, también debemos reconocer que este tema se vuelve constante por la preocupación que hay en toda la ciudadanía, pero también por lo que pasó con los retiros, ¿cierto? Con los últimos proyectos de ley que se votaron, donde de nuevo se pone como elementos centrales, más allá de si hay o no hay retiro, que es otro tema, no nos corresponde a nosotros, qué sé yo. Pero lo que se pone en cuestionamiento permanente es, ¿de quién es la plata? Si eso es lo que la gente por algo dice, es mi plata, entréguemela. Porque como lo dijimos al principio, esto es un sistema de individual, la Constitución actual solo pone el foco en usted en términos personales, solitarios, ¿cierto? El sistema de pensiones actual es lo mismo, es ahorre en su fondo, con su AFP, para tener su pensión. ¿Sí? Si la alcanza, no la alcanza, si es buena, si es mala, ya sabemos que eso ya es un tema que está profundamente abordado. Entonces aquí la duda es que si vamos a cambiar a un sistema nacional, ¿cierto? ¿Qué pasa con los fondos de los dineros acumulados en las cuentas de las personas? De los que estamos hoy cotizando, tú, yo. Entonces, malamente se llamó por sectores conservadores, ¿cierto? De que esos dineros tienen como que salir de ahí. O sea, porque no van a haber AFP, entonces ese dinero va a salir y por lo tanto en el fondo el Estado se lo está expropiando, se lo está quitando y lo va a pasar acá. Pero resulta que todo aquello no se ha aprobado, ni se ha discutido, ni ha sido parte del debate aún, porque además a la Constitución probablemente no le corresponde entrar ese detalle, porque solamente está diseñando un sistema general. ¿Quién va a acotar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y todo va a ser una ley. Y ahí vamos a tener que analizar estos temas. Entonces, lo que dicen también los sectores de la derecha es prever este escenario cuando se discuta esta ley, que estos fondos no se puedan sacar de las AFP. No te los puede expropiar el Estado para llevarlo a otro fondo común. Y eso es lo que ellos están mirando. Ni siquiera tiene una efectividad hoy. No la va a tener. Porque hoy día ahora, ya no, o sea, hoy día ya nadie está pensando en expropiar nada. Es muy importante consignar que, según lo que yo tengo entendido también, en la Constitución del 80 no existe en ninguna parte un acápite que diga que los fondos son inexpropiables. Exacto. No existe. No, tampoco lo hay. O sea, no existe. Lo único que dice es que los fondos son para uso exclusivo
de pensiones, ¿no es cierto? Exacto. Todo eso se violó, quiero informarles a todo el mundo. Entonces se violó, o sea, se pasó por encima de eso. Queramos, no queramos, por bien, por necesidad, pero todo por sobre eso se pasó. Es decir, se pasó por sobre la Constitución del 80, que supuestamente estaba o está dirigida para proteger la propiedad privada. Sí. Entonces, lo que yo tengo entendido es que la idea de que ahora hablemos de la inexpropiabilidad en una Constitución que no debiera ser son por razones políticas. Porque estamos horquillados políticamente, no es porque realmente debiéramos de ponerlo en la Constitución. Exacto, no por eso te digo, porque tienen cierto temor. Primero, como tú dices, ya tenemos un hecho cierto, lo retiro. Tenemos un hecho cierto. Pero sobre una Constitución que lo prohibía. Por eso, y ya ocurrió. Claro. Ahora, ahí no hay expropiación, ahí hubo una libre disposición, o sea, el ciudadano si le abrieron la puerta en el fondo, si usted quiere saca o no lo saca. Verdad. Pero se abrió una posibilidad que se suponía no existía. ¿Ya? Pero efectivamente no dice expropiación y no lo va a contemplar, porque el modelo o el diseño no era ese, si no había otra alternativa. En la actualidad no hay. Ahora, ¿por qué surge el miedo? Porque están haciendo una nueva alternativa. Esta es la nueva alternativa. Pero también podría surgir el temor, que es el siguiente, y es entendible, es que imagínate los fondos que tú tenías y te faltan 30 años para jubilar y finalmente entraste en la máquina y en 10 años más esta cuestión se cambia, ¿ya? Por el principio, me falta una cosa y cerramos. Por el principio de solidaridad, yo entendería, de todos los derechos sociales, tu platita va a un fondo que dice que tu platita es 50 pesos, ¿cachai? Pero nunca te la vas a poder no te la deberías de llevar a la casa nunca. Ah, no, por supuesto. Es para seguridad social. Sí. A ver, si ¿O no? convengamos que la lógica de sacar plata de tu fondo porque la necesitas hoy, porque es tuya, porque lo que sea, locura, no está en ninguna parte. Es un error. Y no debiera ocurrir. Y no debió claro. haberse abierto nunca esa posibilidad. Y no lo estoy diciendo de manera indolente por la gente que la necesita, sino que simplemente porque el objetivo de ese dinero era otro. Y cuando esas personas y mucha gente empieza a llegar a la edad de jubilación y nos demos cuenta que no tienen fondo en su AFP, va a ser el Estado el que va a tener que subsidiar a todo aquello. Pero para cerrar, porque ahora sí que ya tenemos que cerrar. Ahora, pero mira, perdona, para llegar a esto vamos a tener que tener una ley que va a establecer el tránsito y por lo tanto muy probablemente va a ocurrir lo mismo que ocurrió en dictadura. Debiera quedar la posibilidad de elegir. La persona debiera poder elegir si pasa allá o se queda acá, por lo tanto, por eso tengo que la lógica de la expropiación no es verdadera, pero porque así ha sido hasta ahora. Tampoco me puedo adelantar a los hechos. Ya sí, pero para que también eliminar otros temores, el tema de la salud, por ejemplo, los privados van a seguir participando, no quedaron excluidos del sistema de salud. No quedaron excluidos. Claro, o sea, digo, como esta cosa como que el Estado gigante enorme tampoco está quedando así. Los privados están participando. No, y por eso volvemos a lo que hablamos delante. Las normas transitorias van a ser fundamentales para aclarar las esferas de competencia de cada sistema. Leslie Sánchez, muchas gracias por la explicación. Como siempre, quedamos súper informados, súper claros, súper precisos, ¿o no? ¿O no? ¿Entendieron, no? Bueno, en el fondo van a haber derechos, pero no los vamos a poder exigir el día de mañana. Eso va a ser claro, ¿o no? Digo, va a ser claro, porque eso salga lo que salga de acá. No importa lo que falte por aprobar, mañana seguramente toda la gente que le falta vivienda no va a tener su vivienda. Eso es la realidad. Inmediatamente jamás. Eso es una realidad. Sí. Muchas gracias, Leslie. Seguimos conectadas también contigo, avanzando en nuestra constitución, en nuestro proceso constituyente del que estamos conectados. Y nos vamos, cerramos acá este día de Cadena Nacional. Estás en VX. Gracias, Leslie. Muchas gracias.